Gracias, Jesús. Pues ya nos decía Jesús de la voz, periodista deportivo del espectador.com, no es la primera vez, lamentablemente, que ocurre una tragedia de este tipo en el mundo deportivo, mucho menos en la historia de la aviación civil. Ya habíamos recordado, de hecho, en Colombia, en donde también se presentan accidentes debido a la topografía y debido a problemas climáticos para la navegación aérea. Recordamos muy especialmente tragedias como la del vuelo de TAME, el transporte aéreo del Ecuador, que despegaba apenas de Bogotá con más de 100 pasajeros a bordo y se estrelló contra el Cerro El Cable en el oriente de la capital de la República, una tragedia muy dolorosa que también empañó, por supuesto, la comunidad internacional. No es la primera vez, reiteramos, que ocurren este tipo de problemas, pero sí son dolorosos, y nos lo hace recordar, por ejemplo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien fue uno de los primeros en desplazarse al lugar de la tragedia en la noche del lunes. Les tenemos acá el testimonio del alcalde Federico, quien estuvo precisamente liderando los equipos de rescate, más de 20 cuadrillas de defensa civil que llegaron hasta la zona del accidente entre La Unión y La Ceja en Antioquia. Esto fue lo que dijo el alcalde de Medellín al llegar a la zona de la tragedia. Lamentable, pues, tener que confirmar, por supuesto, el accidente del avión donde viajaban los jugadores. Aquí, por supuesto, estamos acompañando todo el despliegue del equipo necesario, también de Medellín, de bomberos, de ambulancias, de red hospitalaria, todo lo que haya que hacer. Y aquí lo importante ya es ver que la información es que hay unos sobrevivientes y lo importante es salvar vidas. Eso es lo primero. Entonces aquí estamos, por supuesto, acompañando. Fue una noticia muy triste, real. Toda la solidaridad, por supuesto, con sus familias, con sus amigos, con su país. Y bueno, aquí seguimos apoyando todo. Es muy triste esto, la verdad, lamentable. Situación. El alcalde de Medellín, uno de los primeros líderes políticos en llegar al lugar del siniestro aéreo ocurrido en la noche del lunes entre los municipios de La Ceja y La Unión. Les hemos reportado durante los últimos minutos, para ustedes que nos siguen en las redes sociales, para los amigos, para los colegas de Brasil y de Bolivia, un abrazo cariñoso en estos momentos de sentido dolor. Estamos informándoles permanentemente a través de las redes sociales, como les decíamos, actualizando nuestra página del espectador.com con toda la información acerca de las víctimas, acerca de los fallecidos. Y una de todas esas historias que mencionábamos surgen de la tragedia, tiene relación con el fútbol argentino, tiene relación con la selección argentina. Sí, que utilizó ese mismo avión, esa misma aeronave para trasladarse a Belo Horizonte, ida y vuelta. Y lo tenemos a Dieguito Monroy. Que bien sabe lo que tiene que ver con la selección. Exactamente, absolutamente todo lo de la selección. Dieguito, bueno, ojalá estemos haciendo contacto después más adelante para alguna buena noticia o hablar de otros temas, pero lamentablemente ahora tenemos que hacer hincapié en la tragedia de Chapecoense. Decíamos, esta misma aeronave había trasladado a la selección argentina. Buen día, Diego, ¿cómo andás? Mechi, Pablo, así es, lamentablemente confirmar, ¿no? que sí, que esa misma aeronave fue la que trasladó en principio a un acotado grupo de jugadores que partieron de Buenos Aires rumbo a Belo Horizonte, porque recordemos que la mayoría del plantel viajó directamente a Belo Horizonte desde cada uno de sus destinos. En esa aeronave, desde Buenos Aires partieron el cuerpo técnico, Edgardo Bauza, los administrativos, gente de prensa, Jorge Miadoski, el secretario de selecciones, y los jugadores del medio local, más los jugadores que juegan en México y Ángel Correa, que vino del Atlético de Madrid. Ese, como el Pocho Lavesi también. Ese acotado grupo hizo el viaje Buenos Aires-Belo Horizonte en esa misma aeronave y después obviamente se sumó al plantel. Y de regreso, cuando finalizó el partido con Brasil, ahí sí, plantel completo, viajó también de vuelta en esa misma aeronave Belo Horizonte, Buenos Aires. El cambio de línea aérea se debió justamente por un motivo particular. Habitualmente la selección argentina viaja por una línea aérea de charters que se llama Andes. La cambiaron, la modificaron porque en el vuelo de Lima a Buenos Aires, desde Perú en la fecha anterior de eliminatorias, tuvo un desperfecto técnico en pleno vuelo.
el piloto en pleno vuelo comentó que se había apagado uno de los motores y fue tal el susto que vivió la selección argentina en ese momento sin Lionel Messi, recordemos, allí en Perú, y eso obligó a que la selección argentina, al menos por el próximo viaje que fue Brasil, desista de contratar nuevamente a la aerolínea Andes y contrató a Lamia solamente por ese viaje. Buenos Aires-Belo Horizonte, Belo Horizonte-Buenos Aires. Después, cuando le tocó viajar a San Juan, volvió a contratar a Andes, con la promesa de parte de Andes de modificar todos los desperfectos que habían sufrido lógicamente en ese vuelo que trajo a la selección argentina desde Lima. Fue la única vez que viajó en esa aeronave y justamente me cuentan que antes de partir vieron un avión precario, en malas condiciones y muy chico en cuanto al espacio de bodega y en cuanto al espacio interno para depositar cada uno de sus equipajes. Es más, un comentario interno que no voy a nombrar a los protagonistas por cuestiones lógicas, cuando viajaban rumbo a Belo Horizonte, se comentaron entre ellos: y los de Europa que están acostumbrados a viajar en aviones de primer nivel, ¿van a subir a este avión? Se comentaron. Bueno, averiguando de por qué la selección argentina termina contratando esa clase de aviones, nos dicen que en Latinoamérica el mercado de charters es muy acotado y las pocas empresas que ofrecen vuelos charters tienen aviones viejos, más allá del mantenimiento que se les pueda dar. No es Europa, no es Estados Unidos, en donde los vuelos charters están obviamente a la hora del día con aeronaves modernas, y en Latinoamérica tienen que caer indefectiblemente en estos aviones, que son, más allá del mantenimiento que puedan tener, aviones de data vieja, por lo que nos cuentan. A partir de esto, encabezado por la Comisión Normalizadora, me parece que a partir de ahora habrá un cambio. La selección argentina me parece que va a comenzar a viajar por aerolíneas argentinas y dejará de contratar charters. No porque obviamente sean malos, más allá de las aventuras que ha tenido la selección argentina con cada uno, la experiencia que ha tenido la selección argentina con cada uno de sus viajes, sino para evitar este mercado que lamentablemente, como me decían, en Latinoamérica no tienen aeronaves de último modelo. Claro, tengamos en cuenta la cantidad de vuelos de este tipo que se realizan, no solo con la selección argentina. No, con los clubes también en general y claro, fuera del ámbito deportivo también, ¿no? Sí. Sí, y es más, llamaba la atención que esta línea aérea boliviana, Lamia, por la que terminó viajando Chapecoense, y en el viaje este que citamos de Argentina yendo a Brasil, a muchos les llamaba la atención la llegada que tiene esta línea aérea con varios de los clubes de Latinoamérica. El por qué termina viajando con esta línea aérea, si es de un allegado o de alguien cercano a lo que es Conmebol o demás. Bueno, serán cuestiones de ir averiguando de por qué monopoliza quizás la mayoría de los viajes que tienen que ver con los equipos que se dan en el cono sur del continente, más que nada. Pero sin dudas que me quedo en el recuerdo con las palabras, estando allí en Belo Horizonte, que nos decían integrantes de la selección argentina sobre lo precario que fue el avión que los depositó y que después los tenía que regresar a Buenos Aires. De eso obviamente que no me voy a olvidar. La palabra que repetían cada uno de ellos era precariedad en cuanto a la aeronave que utilizaron y que lamentablemente hoy terminó en la tragedia que ya todos conocemos. Bueno, quedará en la anécdota esta circunstancia, pero bien valía repasarla para confirmar esto que había surgido como un rumor y tenía asidero, sobre todo por los pocos días que hace que integrantes 18 del equipo argentino estuvieron en ese mismo avión. Diego, volvemos en cualquier momento, seguramente ya para hablar de Boca, de Benedetto y compañía. Sí, y en minutitos te prometo la imagen del minuto de silencio del equipo de Guillermo Barros Esqueloto antes de comenzar el entrenamiento. Gracias, Diego.
Y nosotros Bueno. que seguimos sumando repercusiones, en este caso la de Javier Mascherano, no hay palabras cuando suceden este tipo de tragedias. Muchas fuerzas a familiares y amigos. Mascherano, al que vimos con sus compañeros haciendo minuto de silencio en el comienzo de la práctica del Barcelona. Y Rafa Nadal, mis condolencias a Chapecoense y a las familias de todas las víctimas del accidente del avión. La selección Colombia expresó a través de la federación que el corazón de ellos está con ustedes. Mensaje directo a Chapecoense. Hay 5 fallecidos, 6 personas internadas en estado de gravedad, con toda la delegación de Chapecoense, más directivos, por supuesto, jugadores, cuerpo técnico, la tripulación y un montón de periodistas. Este es el Twitter oficial, Dani, de Diego Armando Maradona. Sí, así es. Dice: mi pésame para los familiares del equipo chapecoense de Brasil y de todas las personas que fallecieron en el trágico accidente de avión en Colombia. Lo dice Diego Armando Maradona. Obviamente todo el mundo futbolístico está expresando por las redes sociales las sensaciones que ha dejado esta tragedia que va a quedar en la historia. Michel Temer declaró 3 días de luto, el presidente de Brasil. Lo acaba de decir hace un ratito nada más. Sí, 3 días de luto. suspensión de las fiestas. Obviamente suspensión de las fiestas. Sí. Y suspensión de las actividades de la Conmebol, lo repetimos que esta era otra información que se barajó desde el principio. Minuto también de silencio va a haber en el fútbol de ascenso de la República Argentina y Brazalete Negro, todo a partir de lo ocurrido. Veíamos unas imágenes antes de irnos a la pausa del plantel del Real Madrid, en ronda, en silencio, respetando un minuto de silencio por las víctimas, y eso también en un ratito lo vamos a estar mostrando, lo hizo el Barcelona previo al arranque de un nuevo entrenamiento. Insistimos, las personas que se encuentran internadas en estos momentos, reitero los nombres: Alan Ruschel, el lateral de Chapecoense, lo recordamos; Folman, Hensel Suárez, que era una comisaria de a bordo; Hensel, un periodista; Neto, otro de los integrantes del plantel de Chapecoense; y Erwin Tumiri, parte de la tripulación de este vuelo. Ellos están con vida y están siendo atendidos en estos momentos en la clínica San Juan de Dios en La Unión, Antioquia. Esto me parece realmente milagroso. También escuchábamos hace un ratito en directo a uno de los médicos dando el parte de salud de aquellos que habían sido rescatados. Y lo que dijo es que Alan Ruschel, o Ruschel, creo que es Ruschel, lateral de 27 años, está fuera de peligro. Y eso en un contexto y un accidente semejante es para alegrarse. Totalmente. Alan Ruschel, voy a rechequear de todas maneras la información, que fue el primer rescatado. Cuando O sea, que me parece escuchábamos, que recién hablaba, el médico hablaba, me cuando parece, escuchábamos que hablaba de una fractura en la pierna, que decíamos, eso solo, porque uno se imagina que alguien que sobrevive de tremenda situación tiene muy pocas chances Totalmente. de poder seguir con vida. No, y aparte está van a fuera ser de peligro. fundamentales estos chicos para entender qué pasó, digamos, para entender. La caja negra obviamente se va a buscar, se supone que va a aparecer y ahí se va a clarificar bastante la cuestión, pero el testimonio de los sobrevivientes obviamente también es vital para saber qué fue lo que sucedió, ¿no? En este momento se me está descargando justamente lo que estábamos pretendiendo, el parte médico de los sobrevivientes, dado recién a conocer por el director médico del Hospital San Juan de Dios, Luis Fernando Rodríguez. Hay que ser muy cuidadoso, por eso a veces es preferible tardar un par de minutos en dar informaciones, porque y por eso está bueno lo que está haciendo Alina, porque a veces uno se deja llevar por decir, lo tengo, o tengo esta información que va llegando. Hay que guiarse por informaciones oficiales. Sí, en estos casos no podés pifiar porque... José Acevedo, rescatista del departamento de ese lugar, es uno de los que confirmaba que estaba fuera de peligro y hablaba de las fracturas que solamente tenía uno de los jugadores. Bueno, les puedo pasar a comentar si mientras vamos viendo imágenes del recorrido que iba haciendo este avión de la empresa Lamia, que había partido de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia con destino final a Medellín.
y que termina estrellándose a tan solo 4 minutos. 50 kilómetros. Del que hubiese sido el destino final. Si me permite la producción, quiero leer el parte médico que se acaba de informar, ¿sí? De la situación de cada uno de los que está internado. Y voy a empezar por Alan Ruschel, el lateral izquierdo de 27 años, primer rescatado del accidente. El director médico del Hospital San Juan de Dios, Luis Fernando Rodríguez, confirmó que una vez concluya parte de la cirugía va a ser trasladado a la clínica Sommer. En este momento, dice, está siendo intervenido quirúrgicamente por múltiples traumas a nivel de miembros superiores e inferiores y también por abolición a nivel de sus extremidades. Este paciente también tiene una luxofractura de columna, luxolumbar. Inclusive se supone que cuando termine el primer periodo del proceso quirúrgico sea trasladado a otro centro asistencial. Rafael Hensel, reconocido periodista deportivo y de televisión. El periodista, dice el médico, informa, en estos momentos le están realizando una cirugía por trauma de tórax cerrado y una fractura a nivel tobillo izquierdo. Entonces estamos pendientes de solución y también estamos pendientes de que termine la cirugía para los especialistas que se encuentran, porque sé que pronto se dan hallazgos de tipo vascular o equipo cardíaco. Tendríamos que efectuar también remisión a este paciente. O sea, hasta el momento, tanto Ruschel como Hensel estaban siendo intervenidos quirúrgicamente. Ximena Suárez, auxiliar de vuelo, dice la doctora Verónica Arango, que es jefe de urgencias de la clínica Sommer, indicó, se encuentra estable, en estos momentos se están adelantando estudios para destacar lesiones que puedan comprometer su vida, pero hasta el momento se encuentra bien, está bajo observación. Parte de esta mujer, Suárez, es parte de la tripulación, su declaración por supuesto que va a ser fundamental. Jackson Foreman, arquero de 24 años de Chapecoense, el doctor indicó, a nuestra institución ha llegado el paciente de nombre Jackson Foreman y está siendo atendido en relación a politraumatismo y está siendo evaluado y manejado por nuestros especialistas, sin entrar en más detalles respecto de Foreman, el arquero de Chapecoense. Vamos a hacer una pausa y vamos a hacer... En estos momentos vamos a hacer una pausa en este sentido. El equipo argentino de Copa Davis, probablemente no enterado de esta tragedia, está arribando a Buenos Aires, luego de haberse consagrado por primera vez. Muy buenas noches y mucha atención. Esta es una información de última hora en Noticias Telemedellín. Estamos en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, donde hace aproximadamente 2 horas, a las 9:30, esperábamos el arribo del avión que provenía de Sao Paulo, un vuelo charter con capacidad para 82 personas en el que viaja el equipo de Chapecoense. 2 horas y media más tarde, 11:30 de la noche, el avión no ha arribado aquí al terminal internacional del José María Córdoba y justamente en ese lapso de tiempo nos han informado que se presentó un accidente aéreo entre los municipios de La Ceja y Abejorral, por determinar entonces cuál fue la aeronave que cayó, pero seguimos esperando entonces aquí al Chapecoense y más información acerca de este accidente aéreo que se presentó entre los municipios, reitero, de La Ceja y Abejorral, y al parecer también sería un vuelo charter el que habrá caído en este sector. Esa es toda la información, quedaremos aquí muy pendientes de lo que pueda ocurrir. Soy Santiago Ramírez para Noticias Telemedellín, aquí te ves. Transportado el equipo de fútbol Chapecoense de Brasil, que jugará con el Atlético Nacional la final de la Copa Suramericana. Ese avión se encuentra desaparecido. Andrés Noreña, desde Antioquia, nos cuenta detalles de lo que se conoce acerca de esta noticia. Andrés, muy buenas noches. Alejandra, muy buenas noches y mucha atención, porque hace pocos minutos delegados del club brasileño Chapecoense confirmaron que el avión que está desaparecido en este momento en el oriente de Antioquia y por el que ya se activaron algunos mecanismos de seguridad y búsqueda, allí en este avión venían los jugadores del Chapecoense, del club
Chapecoense de Brasil. Esta información ha sido corroborada por delegados del club brasileño que llegaron en las últimas horas a la capital de Antioquia procedentes desde Brasil. Este vuelo, un vuelo charter, venía procedente de la ciudad boliviana de Santa Cruz y se esperaba que aterrizara en el aeropuerto José María Córdoba hace aproximadamente 50 minutos. Ya organismos de emergencia de municipios como La Ceja, La Unión y Abejorral activaron todos los mecanismos de búsqueda, porque al parecer en esta aeronave se transportaban 72 personas, repetimos, 72 personas, y desapareció de los radares del Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Por ahora esa es la información confirmada por parte de las autoridades. ¿Sabemos quién hacía parte de esas 72 personas, aparte de los jugadores del club chapecoense de Brasil? ¿Se tiene esa información? Entre otras, Alejandra, pues venían más delegados del club. Entenderás que es una final de un torneo intercontinental y pues que además de la plantilla de jugadores, que son aproximadamente 18, 19 jugadores, pues allí también venían personas, directivos de este club brasileño, y suponemos que por ser un charter, un vuelo privado, pues también algunos aficionados de este equipo brasileño que afrontaría la final de la Copa Suramericana el día de mañana ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. La alerta incluye comenzar a buscar el avión desde esta misma noche. Se habilitará un sitio de crisis dentro del aeropuerto José María Córdoba, Andrés. Sí, ya todos los mecanismos de emergencia. De hecho, se conoció que la búsqueda se va a puntualizar sobre todo en un sector que se conoce como Cerro El Gordo. Esto está ubicado en jurisdicción del municipio de La Unión, allí en el oriente antioqueño. Hay que tener muy claro que antes de hacer el aterrizaje, generalmente los vuelos internacionales pues hacen ese recorrido por el oriente de Antioquia, La Unión, Abejorral, para llegar a Río Negro, el aeropuerto internacional José María Córdoba. Se activan los mecanismos de seguridad, sobre todo en esta zona del departamento. Cerro El Gordo, en el municipio de La Unión Oriente de Antioquia. Sabemos que llueve torrencialmente en esta zona del departamento de Antioquia. Andrés, muchísimas gracias por su reporte. El aeropuerto José María Córdoba, que sirve justamente en el oriente antioqueño, trinó hace algunos minutos. Dice, atentos. A esta hora se presenta una emergencia con una aeronave procedente de Bolivia. Se adelantan las investigaciones de lo ocurrido. Reiteramos, la aeronave transportaba al equipo chapecoense de Brasil. Chapecoense es una región que está más cercana, es fronteriza con Bolivia, por eso se desplaza este equipo hasta Santa Cruz de la Sierra y desde allá sale en un vuelo que los conduciría a Medellín para jugar mañana en un encuentro contra el Atlético Nacional, la final de la Copa Suramericana. Es entonces la noticia. Só para você ligado no Fox Sports em todo o Brasil a partir de agora. Imagens ao vivo de Chapecó, Arena Condá. Você vai acompanhar a segunda partida decisiva da grande semifinal da Copa Sul-Americana. A equipe da Chapecoense vem para fazer a sua história, uma história que começou com grandes resultados nessa temporada e que vai terminando de forma espetacular. O uruguaio acerta o relógio. E você aí espalhado por todo o Brasil, prepare-se da saída Chape. Prepare-se porque começou a decisão. Certamente estão acompanhando a final da Copa do Brasil, os atleticanos também. Mas você que está ligado aqui no Fox Sports, participe com a gente aí, mande seu recado. Chegou o Calterúcio. Primeira vez que ele vem ali pelo meio, lá vem bomba. Empurra um pouco mais atrás a Chapecoense, que vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Olha o lançamento. Talvez um pouco mais cautelosa no início da partida. Partiu o lançamento dele, passou ali pelo meio. Veio o Diego de pé esquerdo, mandou para fora. Vem para dividir o motor do time. Motor do time. Olha o Ananias, que bola. Meteu no comando, chega na cobertura o zagueiro para mandar para fora. Impressionante essa bola enfiada ali pelo meio, que perigo. Mas não é afobado, a Chape não olha o lançamento, é bom! Bola fechada, passa por todo mundo, vai pra fora. Linha de fundo, tá ali o Ananias, motor do time. Do parte ali pela esquerda, tentou inversão, ai, passou, hein? Cara a cara com o Danilo, lá vem bomba, Danilo, sensacional, salvou a Chape! Que bola perigosíssima com o Barça lá pela esquerda.
Diego, essa é sua. Ô Neto, pode ser sua também, hein? Veja ali, o Neto tá na área. Vai partir o lançamento, vem bola, fechada, perigosa, vai entrando. Não valeu. Não valeu. Ele apontou para o meio do gol e atendeu uma marcação do assistente. Sobra a bola pela direita ali, já saiu de novo. Vamos ver o Blanco, tem espaço, que bola perigosa, passa à esquerda e vai embora pela linha de fundo. Finalização perigosa mesmo, o Blanco conseguiu um momento de liberdade, virou o corpo, os dois volantes da Chape. Bom toque pelo meio de pé esquerdo, Turrico! Se estica todo o goleirão do São Lourenço, boa, 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 Ananias! Rio Grande do Norte, a Chape terror. Diego também tá aqui, Danilo é morada da Chape. Vem de novo, agora, Thiaguinho, mandou pro gol, pra fora! Tá maduro, hein? Tá maduro e cada vez mais maduro. Recua, toca no Josimar. Apareceu, que drible! Sensacional! Abriu, mandou direto! Ai, 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 ai! Quase que o Kempis passa ali para aproveitar esse lançamento. Isso é melhor a Chape. Boa, Josimar. Dispara, Kempis pediu na frente. Quem sabe agora? Vamos ver o lançamento. Condição legal! Kempis! Parou! Me pareceu condição legal ali, o assistente muito bem colocado, levantou a bandeira e marcou impedimento. E acertou mais uma vez, né? Em dezembro, Mundial Interclubes ao vivo para você. Lançamento é bom, que bola perigosa. Corte feito, escanteio para o São Lourenço. Vamos segurar agora, hein? Fazendo energia para dentro do campo. Lá vem bomba. Olha o lançamento, é bom. Meteu na área, bola perigosa. Americana, Blandi. Vai bater daí, Blandi. Vai bater daí, Blandi! Danilo! Ele mandou a bola do meio do campo. O Danilo estava adiantado e bem adiantado. Foi no último estágio. Prepare-se, partiu. Lançamento feito, a bola sai fechada. Que perigo! Escanteio do São Lourenço. Do Josimar, do Neto. Colutini está na grande área. Parte o lançamento. Olha o desvio na trave! Na trave se salva a Chape! Meu Deus! Olha a confusão ali, o juizão não quer saber, é muito forte o Fedosu que você viu ali, como chegou para acabar com a confusão. Olha esse momento, o lançamento feito, o desvio de cabeça, a bola que explode na trave com o Danilo vencido na sequência, o lance que originou princípio de confusão ali. Reveja aí no detalhe para você por outro ângulo, como o time estava passando por ali, hein? Até 1, 2 da manhã, e se duvidar, passa das 2, hein? Sempre com muita informação ao vivo para você no pós-jogo. Aí já bateu o desespero. Lá do meio do campo, tentou surpreender o Danilo. Vai chegando de trás. Vamos ver o toque. Toru erra o passe. Tá na hora, Kleber, daquele contra-ataque mortal. Vamos ver o Kleber Santana. Kempis vem de um lado, vai tentar o Ananias do outro. Já passou o Lucas da direita. Bate, 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 bate. Espalma do Rico. Espalma do Rico. Achou o primeiro grande contra-ataque da partida chapecoense. O Lucas entrou na primeira dele e mandou direto venenoso. O Torrico estava ligado ali do lado da trave. Faz a abertura pela esquerda de novo ali, vai tentar o toque. Na passagem pode partir o lançamento. Vai chegar ali pro pé esquerdo. Olha o toque na frente, cara a cara. Danilo, 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 Danilo! Boa, Danilo! O Devil ali saiu dos pés do atacante argentino. O jogo vai ficando descontrolado. O extraordinário conquistado lá no novo gasômetro. Vem com 1, com 2, com 4 jogadores. Josimar na direita. Lucas partiu. Lançamento feito. Colutini. Chegou para fazer o corte. A bola voltou com o Lucas. Insistiu na direita. Vai. Que drible. Ganhou. Linha de fundo. Saiu o lançamento. Pintou. Gol é agora. Josimar explode no zagueiro do São Lourenço. Veja o Calderucci buscando o jogo. E a Chape vai na pressão. Vai na pressão no campo do São Lourenço. São Lourenço vai para cima. Momentos que não tem outra alternativa, né? Vamos para 35. Danilo. Olha o Blandi. Que perigo. Explodiu ali. Já parava o jogo. Bacana a falta. Explodiu ali para cima do Danilo. Que desabou. Desaba o goleirão. Vai para o chão ali. Levou a pancada. Se segura aí, Danilo.
Já partiu o lançamento pro Lutini, vem pra bola, tá na hora de encaixar aquele contra-ataque. Manda pra frente, mata no peito o Calderucci, não tem que se abrir, não tem que se expor, não tem que se expor a Chape nesse momento não. Mas vem de trás, segura o Mas ali, prepara o lançamento, o Blandi está na grande área, porque não pode se expor nesse momento. Tá na hora de encaixar esse contra-ataque, agora aí, é agora, Sérgio Manuel, dispara pela direita, tenta colocar do outro lado. Zagueirão numa recomposição sensacional ali no flanco. Ele marca a falta, fecha ali o Sérgio Manuel como disparava pela direita. Para a entrada do Ávila, 14. E veio o São Lourenço, e veio o Kleber Santana, empurra a bola pelo meio, tentou o toque na frente, a bola não passou, o Calderucci estava abrindo pela esquerda livre. Lançamento feito, vem pelo meio, toque de cabeça, a bola vai sair com escanteio para o São Lourenço. Meu Deus, bate desespero, partiu o lançamento, Danilo, sai Danilo! Veio o corte, recupera por cima, Laninho, São Lourenço, bota na frente, vai Danilo, vai embora a bola! Que o Índio Condá fique lá embaixo da trave agora! Que o espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo! Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Condá! Foi o espírito de Condá que salvou essa aí! Golutini! Danilo, o espírito de Condá estava com você agora, Danilo! Meu Deus! 40 ainda pode acabar, seu juiz! De envolvimento de uma cidade, de uma comunidade com um time de futebol. É mais do que um jogo de futebol. É uma comunidade inteira que respira e que vive em função de um time que dá resultados dentro de campo e fora de campo. Um time que arrasta, que leva o nome da cidade para o mundo inteiro.